Los músicos de Bremen. Los músicos de Bremen es un cuento de los hermanos Grimm. Transcurre en la Baja Sajonia, en los alrededores de Bremen. La historia se narra en el cuento de Jacob Grimm. Los músicos de Bremen es el de 4 animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, que viven en el poblado de Diversensen, en la Baja Sajonia de Alemania, cuyos dueños han decidido sacrificarlos, porque consideran que, por su vejez, estos solo consumen comida y ya no les son útiles para el servicio doméstico. Los animales se encuentran después de cada uno de forma independiente haya huido de la casa de sus respectivos dueños. Al conocerse, deciden iniciar un viaje con destino a la ciudad de Bremen, ciudad hanseática, liberal y abierta al mundo, conocida por su simpatía por los extranjeros. En su camino hacia Bremen, estos exiliados que huyen de la condena a su muerte llegan al anochecer a una choza en la que están pernoctando unos bandidos, con el objetivo de amedrentarlos para ocupar ellos la vivienda. Forman una figura esperpéntica en sus cuerpos al treparse en la espalda de cada uno de ellos, en el orden que se le ha mencionado. Así emiten los sonidos propios de su especie, en unísono, lo que hace huir de terror a los bandidos. En el cuento, en realidad, no se sabe si los peregrinos llegaron a Bremen o se quedaron en el camino en una de sus aventuras extraordinarias. Influencia en la cultura sobre este cuento. La opción de ser músicos cuando ya no servían para ningún otro trabajo refleja la opinión negativa de la población de los alrededores de Bremen sobre la cultura de la capital. Sin embargo, y a pesar de que en la primera versión del cuento ni siquiera se nombraba a la ciudad, este cuento es muy popular en Bremen, que en 1953 colocó una estatua del grupo musical al lado del ayuntamiento. Los músicos, junto con el Roland de Bremen, son el emblema de la ciudad. En Bremen, muchas personas también creen que si se tocan las patas delanteras del burro de la estatua y se pide un deseo, se cumple. Tanto es así que con el paso del tiempo, esa parte de la estatua ha adquirido brillo, como la están viendo en las fotos. Adaptaciones. En 1969, Los músicos de Bremen, dirigido por Inesa. En 1973, Tras las huellas de los músicos de Bremen, dirigido por Vasily. En 1982, el grupo de teatro peruano Yuyanch Kani realizó la creación colectiva Los músicos ambulantes, su obra más conocida, inspirándose en el famoso cuento de los hermanos Grimm. Más tarde, en 1989, el cuento sirvió de inspiración a la serie de dibujos animados Los Trotamúsicos, realizada por la televisión española. En 1997, Alemania y los Estados Unidos colaboraron en adaptar la historia en una película animada bajo el título The Fearless Four, Los Cuatro Intrépidos, traducción literal al español, aunque varió considerablemente con la historia original. 2008-2009, con el título Los músicos de Brenes, el grupo sevillano Búho Teatro y Teatro de las Maravillas realizó una adaptación de esta fábula en clave flamenca para teatro de marionetas. La historia muestra cómo diferentes animales, después de una existencia plena y feliz y de trabajo, se ven abandonados cuando llegan a la vejez porque dejan de ser útiles. Estos personajes se ven forzados a abandonar sus lugares de origen y emprender una nueva vida. Al azar los une y juntos harán que sus vidas cobren nuevamente sentido. La obra también intenta acercar el flamenco a los niños con el lenguaje de los títeres. 2014, versión de Jimena Márquez, estrenada bajo el título Los músicos de Bremen en el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo, con producción de Carolina Escajal, musical con 40 artistas en escena. Además de conocer sobre la historia de los músicos de Bremen, caminé por sus calles relativamente antiguas y en la Catedral de Bremen, que se construyó en un principio a partir de madera en el siglo VIII, pero posteriormente se demolió y se volvió a construir varias veces.